¿verdad, hermanos? Realmente así es como el Señor sabe que lo adoramos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues hermano, me honran. Si no lo vamos a adorar con nuestra vida, pues no lo adoramos tampoco de labios, porque el Señor nos va a decir: hipócritas, con tus labios estás diciendo que me adoras, pero con tu vida estás demostrando lo contrario. Entonces, en lugar de resultar agradable a Dios nuestra alabanza de labios, le resulta desagradable. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el mensaje que comenzamos. Es la cuarta y probablemente sea la última si terminamos, acerca de la diferencia entre los falsos y verdaderos profetas de la palabra de Dios. Y esta plática se llama Mentiras que matan. ¿Qué les parece? Y vamos algunas semanas analizando, decíamos, la diferencia entre los falsos y verdaderos maestros de la palabra de Dios. Y este tema es importante y por eso nos hemos extendido. ¿Por qué es importante? Porque según nos advierte la Biblia, en los últimos tiempos, que son los que ya estamos viviendo, surgirían muchos engañadores de la palabra. Y estos son llamados por Cristo lobos, ¿cómo? Rapaces. A estos lobos rapaces tenemos que identificarlos, huir de ellos, combatir sus venenosas enseñanzas que tanto mal han hecho y llevado a la perdición a muchas personas. No debemos creerlas y combatirlas. Y por desgracia muchos han caído en las redes de sus engaños. En los últimos años, en la última década o tal vez dos, han surgido muchos falsos engañadores que habían comenzado bien, pero por alguna razón se desviaron. Esos falsos, si no se arrepienten, van a terminar en el infierno. Pero lo más preocupante es que no solamente ellos van a condenación, sino todos aquellos que se dejan arrastrar y engañar por sus falsedades, por sus mentiras. ¿Alguien quiere ser de estos? ¿Verdad que no, hermanos? Yo tampoco quiero que ninguno sea de los engañados y tampoco quiero engañar a nadie. Pero no solamente los ministros mentirosos tienen la culpa, también ¿quiénes tienen la culpa? Las ovejas que se dejan engañar, porque por eso tienen la palabra escrita y prefieren creer más a lo que dice aquel lobo a lo que dice el Espíritu Santo en la Biblia. ¿Por qué? Porque les resulta más cómodo creer lo que dicen los lobos rapaces, las bendiciones falsas que prometen, la miel que sale de sus labios, pero es miel que tiene veneno. ¿Sí, hermanos? Les gusta más escuchar a los falsos profetas que oír sobre las exigencias de Dios, porque las exigencias de Dios son fuertes y a muchas personas estas exigencias no les gustan. Por eso dice la palabra que llegará un tiempo cuando muchas personas no gustarán de la sana doctrina, sino que preferirán volverse a las fábulas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y esos tiempos, hermanos, ya llegaron, ya están aquí, ya los estamos viviendo. Pero por eso dice la Biblia: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Y también dice la Escritura que muchos seguirán las disoluciones de los falsos maestros. Yo no quiero que nadie sea uno de esos que sigan disoluciones de los falsos maestros, porque la palabra se escucha en radio, en internet, en televisión, en eventos, y todos están expuestos a escuchar mentiras. Todo cotéjalo con la Biblia, hermano. Examínalo todo, reténlo, ¿qué? Lo bueno. Todo cotéjalo con la Escritura.
No cabe duda que estamos viendo una profecía para los últimos tiempos ya cumplida en nuestros días, pero no debemos quedarnos con los brazos cruzados. Todos los que por gracia de Dios conocemos y hemos creído la sana doctrina, tenemos que defenderla y exhibir y combatir la falsa. Una característica del falso profeta es que solamente endulza sus lenguas, solo habla a la gente palabras lisonjeras, solo de bendiciones, solo de cosas agradables, que siempre les irá bien, y no les preguntan si viven o no en obediencia. No les hacen énfasis que sin obediencia no hay bendición. Y a mucha gente no le gusta escuchar sobre la sujeción a la palabra de Dios. Y esos ministros piensan, no, al cliente lo que pida, lo que le guste, para que se quede aquí en esta congregación. El falso enseña lo que a la gente le gusta, no lo que le hace bien. Dios dice que Él está en contra de los profetas que endulzan sus lenguas, pero que ningún provecho hacen al pueblo. En cambio, el verdadero siervo de Dios, el que es fiel al Creador y fiel a su palabra y a su ministerio, y que ama verdaderamente a las ovejas, exhorta a estas al arrepentimiento, a la santidad, a la obediencia, y no le importa si a la gente le gusta o no oír eso. No le importa si a la gente le va a caer bien o le va a caer mal. No le importa si se va a meter en problemas, si lo van a odiar, no le importa. Está comprometido con Dios, con la verdad y con la palabra. El verdadero ministro te habla la palabra tal y como es, por muy dura que ésta sea. Y te hace énfasis en que antes que otra cosa obedezcas a Dios. Antes que pedir y esperar bendiciones y que todo salga bien y que todo sea color de rosa, en que obedezcas a Dios, antes que otra cosa. Pero hay quienes se enfocan solamente en las bendiciones y se olvidan de enseñar primero la obediencia. Por eso desconfía de cualquier pastor, evangelista, maestro de la Biblia que nunca, que jamás te habla de arrepentimiento y de santidad. Se vale hablar de todo, de cosas bonitas, sí, pero el que nunca te habla de santidad, ese es un farsante, exactamente, es un engañador. Juan el Bautista era un verdadero o falso profeta. Verdadero. Era verdadero siervo de Dios, fiel, lleno del Espíritu Santo y por lo tanto valiente y veraz. Porque un ministro mentiroso, cobarde y adulador no puede ser lleno del Espíritu Santo. Y alguien lleno del Espíritu Santo no puede ser adulador ni mentiroso, ni cobarde. Tiene que ser veraz. ¿Qué fue lo primero que hizo Juan el Bautista cuando comenzó su ministerio? ¿Habló cosas bonitas, halagüeñas, agradables al pueblo? ¿Trató de hacerse el simpático y ganar amigos? ¿No? ¿Anduvo adulando a la gente? ¿Anduvo prometiendo solamente bendiciones de Dios y prosperidad? ¿No? Entonces, ¿por qué muchos que se dicen ministros de la actualidad sí lo hacen? Juan el Bautista estuvo muy lejos de adular. ¿Cómo comenzó él su ministerio? Lucas 3, le voy a pedir a mi hijo Sergio que nos haga el favor, Lucas 3, 7 al 9 y después el 18. Eso dice Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Esa era una lengua dulce? ¿Eso era adular? ¿Eso era tratar de agradar a la gente o de caer bien? ¿Se ganó amigos hablando así? Pero a él no le importaba ganarse amigos, a él le importaba que la gente se arrepintiera y se salvara. Hasta el 9, por favor. Haced
pues frutos dignos de arrepentimiento. Así habla un verdadero siervo de Dios. Arrepiéntate, deja tus maldades, olvídate del pecado, dale a Dios, vive en santidad, aprende obediencia. Por ahí se empieza, hermanos, por favor. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Ellos creían que por ser del linaje de Abraham ya tenían la salvación asegurada, por ser judíos, vivieran como vivieran. Y Juan les dijo, nada, hagan frutos de arrepentimiento, abandonen sus caminos de maldad. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y el 9, por favor. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ah, qué palabras tan dulces, ¿verdad? Qué suavecito era Juan el Bautista. ¿No, verdad? Pero hablaba de acuerdo con la palabra de Dios. Hablaba cosas que Dios quería que hablara. ¿Cuántos ministros actualmente se atreven a hablar de esta manera? Cada vez son menos. Los púlpitos están llenándose de gente cobarde, aduladora, mentirosa, sinvergüenza. Y el 18, por favor, que solamente trata de agradar. Y con estas y muchas exhortaciones, pocas, muchas exhortaciones por el estilo, que anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? El Salvador. Sí, ya llegó el Salvador del mundo, el que te va a dar perdón de tus pecados y entrada al cielo por la eternidad. Pero ni creas que vas a participar de esa salvación tan grande si no primero estás dispuesto a dejar tus caminos de maldad. Así es como quiere Dios que prediquemos. ¿O estos mensajes ya pasaron de moda? ¿Acaso era nada más ya para hace 2000 años? ¿Son para hoy? También son para hoy. ¿Y por qué a mucha gente ya no le gusta predicarlos y por qué a mucha gente ya no le gusta oírlos? Por eso tenemos tanta apostasía y tantos falsos creyentes y tanta gente que iba a las iglesias que ahora está en el infierno o estará por creer falsos mensajes de falsos ministros, porque en lugar de estar yendo a una congregación verdadera están acudiendo a una cueva de ladrones, donde el ministro es un lobo rapaz. Ay, cómo se llenan esas congregaciones, hermano. ¿No lo ven en televisión? ¿En internet? ¿Y cómo aplauden sus barbaridades de esas personas? Así que primero Juan anunciaba arrepentimiento y después salvación. Así, en ese orden. Pero este tipo de predicadores cada vez son menos. Algunos comenzaron bien su ministerio y ya cambiaron de proceder. En algunas congregaciones tienen prohibido hablar de santidad porque a la gente no le gusta oír eso. Y al cliente, porque así lo ven, entre comillas, hay que mantenerlo entretenido, contento, satisfecho, con fábulas, con inventos, para que no se vayan a otro lado y con ellos no se vayan sus ofrendas. Aquí han venido personas 2 o 3 veces y cuando se dan cuenta que no es una congregación light, ¿saben qué hacen? No regresan. Pues esta nunca será light, jamás de los jamases, aunque nos quedemos con 2 personas. A mí no me importa, no me importa la cantidad. Me interesa la calidad y los que vengan, sea 1 o sean 100 o sean 10, escuchen siempre lo que un servidor considera que es la verdad
y que viven en santidad y que todos se salven. Y que el día que el Señor me pida cuentas, no tenga yo nada de qué avergonzarme. Y hay gente que mejor se van a congregaciones en donde los pastores no son tan exigentes. Oigan, hermanos, los pastores no tenemos derecho de ser exigentes. El exigente es Dios. La exigente es su palabra. Y nosotros solamente tenemos la obligación de predicarla de manera fiel. Eso es todo. Nosotros no tenemos derecho a exigir nada. Dios es el que exige y nosotros solamente somos sus mensajeros, pero Él quiere mensajeros fieles. El Señor Jesucristo nos puso el ejemplo de cómo exhortar a la gente que quiere salvarse, que quiera salvarse. Marcos 1, 14, 15. Así comenzó su ministerio nuestro Salvador Jesucristo, con esas palabras. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo esto, fíjense bien: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Primero, ¿qué? Arrepentíos y después crean. Y hay unas personas que saben qué hacen con el mensaje. Ya lo borraron de sus Biblias, el arrepentimiento. Pura salvación, puras bendiciones. Arrepentimiento ya no, a la gente no le gusta. Por eso dice Cristo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y todos incluye todos, aun los que vayan a la iglesia todos los días y se la pasen orando quién sabe cuántas horas al día y sepan la Biblia de memoria. ¿Sí? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La palabra dura es la que hace volver al pecador de su mal camino, no la palabra dulce. Jonás, el profeta rebelde, cuando fue enviado a Nínive por Dios para exhortar al pueblo a que si no se arrepentía de sus maldades, en 40 días la ciudad sería destruida. Total, ya conocemos la historia de cómo es que Jonás llega a Nínive. ¿Y qué fue lo que predicó Jonás? ¿Un mensaje dulcecito? ¿Lisonjero? ¿No? Él dijo fiel e íntegramente lo que el Creador le indicó que dijera. Anduvo proclamando por la ciudad: dentro de 40 días Nínive será bendecido. ¿Así dijo? No, dentro de 40 días Nínive será prosperado. Dentro de 40 días Nínive será destruido por pecadores, por malvados, por deshonestos, por lujuriosos, por avaros, por borrachos, por inmorales, por lo que sea. Dentro de 40 días Nínive será destruido. ¿Fue un mensaje duro o fue un mensaje suave? Duro. ¿Pero qué fruto tuvo? Que todos, desde el rey y todo el pueblo, se arrepintieron, se volvieron de sus malos caminos. Entonces Dios retiró la destrucción y no hubo destrucción. ¿Por qué? Porque se les predicó el mensaje verdadero. Pero ¿qué tal si Jonás hubiera llegado con un mensaje de su propio corazón, de esos que están de moda, más o menos así? Dios los ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Dios es amor, no castiga a nadie. Él quiere que todos sean felices, ricos, sanos y prosperados. Pueden seguir viviendo como hasta ahora, no se preocupen, solamente pacten. Denme su dinero para que Dios los bendiga. Pacten con Dios, cómprenle con dinero sus beneficios, sus bendiciones y su perdón. Así es como se predica hoy. Nos recuerda los tiempos de Baal. ¿Saben Baal de qué era Dios? De la prosperidad. Y en hebreo se dice Baal Brit, que significa Dios de pactos. Los que acostumbran ver enlace o acostumbraban, no han visto mucho eso de pacto
pacten con Dios para que sean prosperados? ¿Qué no tendremos ahora nuestros contemporáneos profetas de Baal disfrazados de profetas de Jehová? A mí eso me parece muy sospechoso, Baal era Dios de pactos y de la prosperidad, de lo que se habla ahora mucho por los falsos. Si Jonás hubiera predicado un mensaje suavecito, ¿qué hubiera pasado con la gente de Nínive si no los hubiera exhortado al arrepentimiento? Exactamente, no se arrepienten, entonces viene la destrucción, pero no solamente para Nínive. ¿Para quién también hubiera venido la destrucción? Para Jonás, por adulador, por endulzar sus lenguas, por lisonjero. El mensaje ese le hubiera encantado al pueblo, se hubieran sentido felices, pero de nada les hubiera sido de provecho, ni les hubiera movido al arrepentimiento y a la conversión, y muy contentos y todo. Y aun cuando le hubieran dado su dinero a Jonás, les hubiera venido destrucción. Engañados, pero después destruidos, como le ha pasado y le va a pasar a mucha gente, que cree ese flaco de profeta de Guatemala y al pavo real ese de Venezuela que anda en Miami y al costarricense ese barbón. Ya no tengo que decir nombres, ¿verdad? Ya saben de quién estoy hablando. Esos falsos han mandado y mandarán a mucha gente al infierno, pero ellos mismos terminarán allá. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y espero que no esté durmiendo a nadie, porque a ver que algunos ojos ya empiezan a cerrarse. Pero bueno, pasa todos los domingos. Estoy acostumbrado, no se preocupen. Pero el sal, no lo busquen, no lo pongas, pero cuidado con los labios lisonjeros. Dice Salmo 2:3, a Dios, dice el salmista a Dios: destruirás a todos los labios lisonjeros. Todos, lisonjas, esas palabras dulces, pero que en lugar de hacerte bien, te hacen mal. Todos los labios lisonjeros, sin excepción. Por eso dice la Biblia que los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición, no solamente para la perdición de otros, sino también para la propia. Dicen los meteorólogos que se viene un fenómeno muy fuerte para Puerto Rico. Alguna destrucción, no sé si a mediano o largo plazo. Y Dios le dio una profecía a un pastor de Puerto Rico, a un hermano, no sé, un cristiano, no sé. Le dijo: diles a los pastores de Puerto Rico que muchos, por muy pastores que sean, van a terminar en el infierno porque deliberadamente están tergiversando el mensaje buscando un beneficio propio. Y tiene razón, hermanos. Las escrituras dicen que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Todos, incluyendo pastores, son los que más responsabilidad tienen, pastores, evangelistas, maestros. Últimamente Dios ha llevado a muchas personas al infierno y les ha mostrado para que después regresen y adviertan. Y han encontrado pastores: Señor, ¿y este por qué está aquí? Porque enseñaba falsedad. Él empezó bien, pero después, por codicia, por un beneficio propio, empezó a torcer la palabra y aquí terminó. Y no solamente él, los incautos que le creyeron y vivieron de acuerdo con sus enseñanzas perversas. Por eso dice la Biblia que muchos seguirán las disoluciones de los falsos maestros. Qué desgracia, hermanos, qué indignación, qué tristeza. Muchos pseudoministros ya no quieren predicar del infierno ni del juicio final, no quieren predicar que Dios detesta el pecado, que
la desobediencia, Dios la disciplina y que Él azota. ¿Saben por qué? Porque según ellos, estos mensajes asustan a la gente. No hay que espantar a las ovejas con esas cosas, se espantan. ¿Ustedes están de acuerdo con esa manera de pensar? Oye, yo prefiero que se espanten, pero que se salven. Imagínate que el jefe de servicio de meteorología de la ciudad de Cancún detecta que viene un huracán súper devastador, no grado 5 de la escala Saffir-Simpson, sino 6, porque se dice que van a aumentar el que ya no va a ser 5, sino va a ser 6 los más graves. Viene unos 6 dentro de 3 días. Pero dice, no, si yo le digo a la gente que viene ese huracán, ay no, se van a espantar. Mejor no les digo nada. Y tienen 3 días, tiempo suficiente para salvarse, para evacuar la zona, salvar la vida, en fin, algunas cosas, las más importantes, documentos. Y les dice, no se preocupe, vienen algunas lluviecitas con unos vientos ahí tranquilones, pero nada de cuidado. ¿Qué va a hacer la gente? Se va a quedar. Y cuando le llegue el huracán, va a haber una gran destrucción y una gran mortandad. ¿Por culpa de quién? Entonces, ahí es que no hay que espantarlos, por culpa de ese jefe de meteorología. ¿Qué harán cuando llegue el fin? Jeremías 5:31, por favor. Porque a la gente tampoco le gusta oír palabras fuertes. Los profetas profetizaban mentira y los sacerdotes dirigían mal por ellos, y mi pueblo así lo quiso. La gente está feliz con los mensajes falsos. Pues ¿qué haréis cuando llegue el fin? ¿Qué haréis ustedes, profetas mentirosos? ¿Y qué haréis ustedes, pueblo que así lo quiso, que prefirió la mentira que mi verdad? ¿Qué harán cuando llegue el fin? ¿No se librarán de la destrucción? No va a dar pretexto, pues que me engañaron, lo siento mucho. Esa no es excusa, porque está mi palabra. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué harán las autoridades con ese jefe de meteorología irresponsable? ¿Qué harán? ¿Lo van a premiar? Sufrirá un terrible castigo, será destituido, multado, encarcelado, juzgado y culpado de la muerte de mucha gente por engañarlos, por conocer la verdad y no hacérselas conocer. Así pasará con los falsos ministros. Ezequiel 33, 8 a 11, por favor. ¿Te acuerdas que me recordaste? Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo le demandaré de tu mano. Hasta el 11, por favor. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dile Dios, vive yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Cuál es la responsabilidad de todos los que tenemos que predicar la palabra de Dios? No solamente los pastores, también ustedes que están, todos estamos rodeados de pecadores, ¿verdad, hermanos? Exhortarlos. Todo verdadero ministro de la palabra de Dios debe hablar fielmente, no importa si va a gustar o no. Segunda a Timoteo 3, 15 y 16, por favor. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿qué? Enseñar, para redarguir, o sea, regañar, ¿no? Hacer sentir mal, pero para tu bien. Para corregir, para instruir en justicia, para redarguir, corregir, reprender, regañar, no para divertir ni entretener. Las iglesias no son centro de diversión. Si quieren divertirse, pues pongan una película de Cantinflas, de Chaplin, vayan al circo, o vean un partido de fútbol, siempre y cuando no sea de México, porque todos no se van a divertir, se van a enojar, ¿verdad? Van a llegar como la semana pasada todos tristes, pues no. Pero las iglesias no son para divertir a nadie. Las congregaciones son para que la gente se salve y crezca espiritualmente, pero redarguir, reprender y corregir es lo que hacen, lo que menos hacen, hace la mayor parte de los ministros de la actualidad, y es lo que a mucha gente le gusta. No le gusta que le hablen duro. Isaías 30:9-11, por favor. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad, ¿qué? Mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitaos de nuestra presencia al Santo de Israel. Oye, no vayas a Isaías 53, ahí a ese señor Jesús Chapa, ese bien sangrón, le gusta mucho hablar de santidad, de arrepentimiento. No, mira, mejor aquí, ahí cerquita, ahí más o menos a unas cuadras. Uy, no, ahí mira, yo no estoy diciendo nombres de iglesia, es un ejemplo. Ahí te van a consentir, ahí te van a decir salud, dinero y amor, prosperidad, no vendrá el mal, no pasa nada, bla, 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 todo muy bonito y muy dulce, ¿no? Pues creo que en Interlomas había un par de sufrir, ¿no? Sí, ya la quitaron, gracias a Dios, pero bueno. No. Bueno, hace tiempo vi que estaba clausurada, espero que no la hayan vuelto a abrir. Todavía ahí sigue, ya ve, ven. Cristo dice que la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Cuáles son los obreros? Los que deben predicar la palabra de Dios. Segunda Timoteo 2:15 y 16. Procura con diligencia presentarte ante Dios, presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa como bien la palabra, de verdad no lo quites por favor, de manera que hay obreros aprobados y obreros ¿qué? Reprobados, unos que tienen de qué avergonzarse. ¿Cuáles son? Los que usan la palabra mentira. Y los que no tienen de qué avergonzarse, ¿quiénes son? Los que usan bien la palabra de verdad. Y el 16, por favor. Mas evita profanas y vanas palabrerías, o sea, huecas, inútiles, vanas, porque conducirán más y más a la impiedad. Las palabras huecas, sin fundamento en la Biblia, aunque suenen bonito, ¿a qué conducen? ¿A la piedad o a la impiedad? ¿A la santidad o al pecado? Al pecado. Por eso hay mucho pecado en muchas congregaciones de hoy, por lo que se está predicando y por lo que se está creyendo. Segunda Timoteo 4, 1-4, por favor. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. Otra vez, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Tú vas a exhortar con la doctrina bíblica, no con
palabras del necio corazón de cada uno, no. O con lo que dice aquel profeta de la nueva unción de no sé qué, de Costa Rica y tonterías de esas, ¿no? Hasta el 4, por favor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El original dice, cuando no amarán, no gustarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír ¿qué? Mentira. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Se cumplen o no se cumplen las profecías de la Biblia? Pues ya lo estamos viendo. A mí me gusta escuchar en internet mucho a Jesús Olivares, Chuy Olivares le dicen. ¿Sí lo han oído en internet? Muy recomendable, ¿eh? Y él platica, porque tiene una sana doctrina, sanísima, de verdad. Jamás le he escuchado una herejía, ni abarata nada, y predica muy fuertemente, pero la verdad. Chuy Olivares. Y dice que una vez un amigo suyo, pastor, se acercó y le dijo: oye, Chuy, quiero platicarte algo. La gente se me está yendo como ríos de la congregación, están saliendo, pero en cantidades tremendas. Yo antes predicaba sobre dinero, sobre bendiciones, sobre prosperidad, sobre éxito, sobre felicidad, y la gente estaba encantada, y de pronto sentí en mi corazón empezar a predicar sobre santidad, sobre arrepentimiento, y las ovejas se me empezaron a acercar y me decían: pastor, ya no nos gusta cómo nos está predicando, nos gustaba más lo que nos enseñaba antes, que tenemos derecho a salud, felicidad, éxito, dinero, prosperidad, todo. Ahora nos habla de que tenemos que portarnos bien. Ahí nos vemos, estos mensajes no me gustan. Pastor, amigo Chuy, ¿qué hago? Déjalos. Tú no cambies tu doctrina, tú no te apartes de la verdad. Tú sigue predicando como deba ser. Si te quedas con una oveja, quédate con una oveja, no pasa nada. Igual pasé en Guatemala hace unos años, cuando el pastor empezó a predicar arrepentimiento, el 20% de las ovejas ¡pum!, salieron volando. ¿Qué les parece? Se están cumpliendo las profecías, hermano. Pero no se trata de agradar a la gente, se trata de que las personas se santifiquen, aunque se incomoden o lastimen, aunque se vayan. Un predicador dijo algo que me gustó mucho, dijo así: aunque se lastimen, yo prefiero lastimar a la gente con la verdad que matarla con la mentira. Por eso esta predicación se llama Mentiras que Matan. ¿Han oído del pescado japonés fugu? Es de lo más delicioso que te puedas imaginar. Yo no lo he probado. Tú has visto reportajes, ¿verdad, Sergio? Fugu, F-U-G-U, un pescado japonés. Probablemente es de lo más delicioso que puedes probar en el mundo, por lo que yo he escuchado. Pero es venenoso. El chef tiene que prepararlo de una manera muy, muy especial, una gente muy especializada que tiene que estudiar años para saber cómo desintoxicar, y aún así no te garantizan que no te mueras. El fugu, aún así es tan rico que hay personas que aún así se la juegan y se lo comen. Es delicioso, pero mata. Hay mensajes sabrosísimos, pero ¿saben qué, hermanos? Matan. ¿Ustedes prefieren eso? ¿No? Hay medicinas amargas, pero sanan. Todas las inyecciones son dolorosas, pero sanan. ¿Qué preferimos? Ay de aquel predicador que tergiverse los mensajes con tal de agradar a la gente. Gálatas 1, 9 y 10, por favor. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito.
Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es que si predico contra el pecado, la gente se va a ofender. Se puede ir fulanito de tal, si es el de las grandes ofrendas, pues que se vaya, pero el que se vaya redarguido y con el tapete movido, para que después quizás se arrepienta y se salve. ¿Cómo se llenan las iglesias y eventos de falsos y profetas mentirosos? Hay un lobo rapaz de Guatemala que tiene miles y miles de seguidores. Va a diferentes países y van de países lejanos pastores a escucharlo. Y ustedes ven sus predicaciones en internet o en televisión, tiene auditorio con miles y miles y miles, pero de verdad incontables personas aplaudiendo y vitoreando y diciendo amén a sus herejías. Igual con aquel pavo real de Venezuela, igual, miles y miles, y llena estadios y auditorios, y otro de Costa Rica y muchos más, pero muchísimas personas aplaudiéndoles. En cambio, ven predicadores de la sana doctrina como Gary Lee, David Diamond, Antonio Bolaines. Ven sus predicaciones en internet en recintos realmente pequeños y con poca gente, comparada con los de los rapaces, y a veces ves muchos asientos vacíos. Va a predicar Gary, ay no, a ese le gusta hablar de santidad, de esos mensajes a mí no me gustan. Va Bolaines, ay no, a él le gusta hablar también de santidad. Va David Diamond, no, tampoco. Pero va aquel venezolano, a ese sí, porque habla de bendiciones. Y va a echar bendiciones de prosperidad, lo que te va a echar son demonios. ¿No me creen? Ahí les va. Lo escuché hace como 2 días. Déjenme apagar mientras Hay un predicador de Guatemala, un flaco famosísimo, ya saben quién es. Y un hermano de Sudamérica no sabía que se trata de un lobo rapaz. Entonces fue a predicar a Dallas, ese lobo, y vino desde Sudamérica a escucharlo porque oyó o pensaba que tenía una gran unción y que iba a imponer las manos sobre pastores para que recibieran más unción. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo creo en la unción que nos da el Señor, pero ya platicaremos otro día de eso. Total, llega desde Sudamérica hasta Dallas, y después de que ese lobo se pasa aullando sus mensajes ahí terribles, dice, pero este pastor es un verdadero profeta de Dios, que de verdad oye la voz del Señor y ha demostrado que es profeta, ha dado profecía que de verdad se cumple. Y ese lobo guatemalteco, entonces después, esa plática fue especialmente para pastores. Dijo, a ver, pasen todos los pastores y les voy a imponer las manos. Entonces dijo ese profeta, yo me levanté, iba caminando a que me impusiera las manos. Y el Espíritu Santo le habló con voz audible y le dijo, no pases. Si tú dejas que ese individuo te ponga las manos, jamás volverás a ser el mismo. Y después ese falso profeta, ese lobo rapaz, se puso a hablar en lenguas, y Dios le dio, tú ya viste ese, ¿no? Y Dios le dio interpretación de esas lenguas. Dice, estaba diciendo puras cosas espantosas, blasfemias. Ustedes con frecuencia lo ven, porque hay gente que lo exhibe. David Diamond pasa en YouTube, y con frecuencia lo ven haciendo el signo de los cuernos. Es el que dice que somos Jehová Junior y otras herejías espantosas. Jehová Junior, ¿sí? Tú ya dijiste el nombre, ustedes ya sabían eso. Bueno,
Ay, hermanos, hace falta personas valientes como Jeremías, el profeta de Dios, sufrido, veraz y valiente. Jeremías 18, 11 y 18, por favor. Ahora otra vez no sé si me da tiempo de terminar o no. Dios mandó a Jeremías ¿a qué? A predicar al pueblo ¿qué? Que se arrepintiera de sus maldades y sus idolatrías, porque si no se lo llevaría deportado a Babilonia. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá, le dijo Dios a Jeremías y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y Jeremías se lo predicó así al pueblo. ¿Y el pueblo qué hizo? Ay, sí, Jeremías, lo que Dios nos diga está bien, gracias por darnos el mensaje. A partir de hoy ya no vamos a adorar ni a Baal, ni a la reina del cielo, ni a todas esas abominaciones, ya no vamos a adulterar, ya no vamos a robar, ya nos vamos a portar bien. ¿Así dijeron? ¿Cómo fue la respuesta al mensaje fiel de Jeremías? El versículo 18. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías. ¿Les gustó el mensaje? Se enojaron. Porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid irámosle la lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. ¿Por qué? Porque eran palabras fuertes que venían de Dios. Jeremías 26, 2 al 8, por favor. Jeremías les volvió a advertir: viene destrucción si no se arrepienten. Así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande, hablarles, no retengas palabra. Dice, ¿qué? Todas. Todas son todas. No retengas palabra. No la endulces, no la rebajes, no la cambies, no la maquilles. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová: si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo. Silo había sido destruida, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Qué bonito está hablando Jeremías, ¿verdad? ¿O eran palabras fuertes? ¿Pero de parte de quién? ¿Y se las cayó Jeremías? No, no se las cayó, las dijo. Hasta el 8. Y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar esas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase, otra vez todo, a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, los falsos, ¿verdad? Y todo el pueblo le echaron mano diciéndole: de cierto morirás. Jeremías debe morir. Ah, qué fuerte habla, nos dice cosas horribles. ¿Por qué si hay profetas que nos prometen cosas muy bonitas, aunque andemos en nuestros pecados? Por eso dice Cristo: ustedes mataron a muchos profetas, pero ¿a quiénes? ¿A los que decían palabras dulces? No, a los que decían la verdad. Por eso Gary Lee tiene muy poca gente cuando va a predicar al extranjero. Boylines también han visto que son recintos pequeños. David Diamond. No temáis, manada pequeña, exactamente. Entonces querían matar a Jeremías, lo maltrataron, lo humillaron, lo amenazaron de muerte, lo encarcelaron, lo maltrataron, lo golpearon, pero Jeremías jamás se retractó, ni se arrepintió, ni rebajó el mensaje, ni lo cambió. Él se mantuvo y decía: no me importa, Jehová está conmigo como poderoso gigante, y yo seguiré siendo fiel a su mandato,
a la orden que me dio, al ministerio que me encomendó, es sagrado y yo tengo que respetarlo, por amor a Él y por amor a las almas. ¿Ustedes creen que el falso profeta ama a las almas? No, se ama a sí mismo, su fama, el aplauso, el dinero, los reflectores, las almas que se condenen, ahí se encontrarán en el infierno con ellos. Así que Jeremías, en otras palabras, decía: si quieren, mátenme, si quieren matarme, mátenme, si quieren encerrarme, enciérrenme, pero yo les daré el mensaje como lo recibí del Señor, no cambiaré nada. Si no les gusta, si no lo obedecen, pagarán las consecuencias. Yo ya cumplí. No vine a agradarlos, yo vine a que se salvaran. Ahí ustedes sabrán qué hace con el mensaje. Pero fue fiel hasta el final, no se vendió. ¿Cuántos Jeremías quedan en la actualidad? Los hay, pero por desgracia cada vez son menos. Hoy en la mañana estaba escuchando la 1440 y escuché un anuncio de una supuesta iglesia cristiana. ¿Y saben cómo la anunciaban? Era un comercial, decían algo así: Dios te ama, Dios no te juzga, ven a la iglesia palabras de miel. Ándale, dice Dios en Jeremías: yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Ya desde comenzar por el nombre de la congregación, palabras de miel. ¿No está muy sospechoso? Y además, ¿cómo lo anuncian? Dios te ama, Dios no te juzga. Ah, Dios no juzga. Entonces ya le arrancaron a la Biblia palabras que dice Dios: de toda palabra ociosa que digan los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Y los libros fueron abiertos y el juez se sentó a juzgar. Libro de Daniel, Apocalipsis. Y los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por las cosas que había escritas en los libros. Y resulta que esos señores de palabras de miel dicen que Dios no juzga. Oye, yo le creo más a la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo están proliferando esas cuevas de ladrones? Ay, hermanos, se necesitan profetas valientes. Natán fue valiente cuando exhortó al rey David, cuando lo confrontó con su pecado, después de que pecó con Betsabé y mandó a la muerte a su marido, ¿sí? Fue y le presentó una parábola muy dura y David se enojó y dijo: ese hombre es digno de muerte, dice David. ¿Y qué le dijo Natán? Ese hombre eres tú. Ah, Natán, me estás diciendo que yo soy digno de muerte. Guardias, aprésenlo, azótenlo, degüéllenlo. Dijo que yo soy digno de muerte. Tal vez Natán sabía que eso se exponía, pero lo hizo y confrontó al rey con su pecado. Y a Natán no le pasó nada. Dicen las escrituras que Natán sobrevivió a la muerte de David. ¿Se acuerdan? ¿Sí? No le pasó nada. Y eso movió a que David, ¿qué? Se arrepintiera y pidiera perdón a Dios. De ahí salió el Salmo 51. ¿Fue Natán valiente o cobarde? Fue valiente. Juan el Bautista fue con el poderoso Herodes, que andaba con la mujer de Felipe, su hermano. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Necesitaba valentía. Ay, no, es Herodes. ¿Y si me mete a la cárcel? ¿Y si luego me manda a cortar la cabeza? Pues todo eso sucedió, pero lo exhortó al arrepentimiento. ¿Era valiente o cobarde Juan el Bautista? Era valiente. Elías, cuando fue con el rey de Israel, Acab, a decir: no habrá lluvia en Israel durante 3 años y medio, sino por mi palabra. ¿Por qué? Porque el rey y el pueblo, en gran parte por culpa del rey, andaban en idolatría. Fue Elías y exhortó al mismo rey en sus barbas. ¿Se la jugó o no se la jugó? Y tiene una esposa bruja ahí, horripilante, malvadísima, Jezabel, que quería matarlo. Pero Elías fue valiente. ¿Dónde están los Elías?
¿En dónde están los Jeremías? ¿En dónde están los Natán? ¿En dónde están los Juan el Bautista? Y muchos de la actualidad que son considerados como gigantes del evangelismo contemporáneo. Ese ya es un ancianito evangelista, de los más famosos, que incluso fue evangelista de presidentes y no sé qué tantas cosas. Dice que Juan Pablo II ha sido el mejor evangelista que ha conocido. Juan Pablo II, cuando viajaba por el mundo, que visitó más de 100 países, lo único que hablaba de política, de justicia social, y se la pasaba exaltando a su principal ídolo, a María. Jamás habló del evangelio. ¿De dónde saca que ha sido el principal evangelista que él ha conocido? Van los evangelistas más connotados del mundo a visitar al Papa, y en lugar de darle el mensaje del evangelio, hablarle de Jesucristo y exhortarlo, usted está enseñando mentira, usted está enseñando herejías, usted está en idolatría y enseñando idolatría, arrepiéntanse. En lugar de hacer eso, van y le rinden pleitesía a su santidad, su satanidad, diría yo. ¿Sí o no? ¿No se indignan? A mí me da coraje. Ay, hermanos. Hace poco estaba, yo ya no veo en enlace a este señor de Venezuela, pero como hay unos hermanos en internet que lo exhiben, estaban pasando un video de algo que él predicó en televisión. Estaba diciendo: hermanos de Guatemala y de México, no sé si estaba en Guatemala o en México, Dios dice que a todos ustedes les va a ir bien. Dios dice que todos ustedes van a ser prosperados. Dios dice que todos ustedes van a ser sanados. Dios dice, fíjense cómo está diciendo, Dios ¿qué? Dice. Dios dice, Dios dice, Dios dice. Y después dijo, Dios dice que todas las cosas que le pidan se las va a conceder. Hermanos de Guatemala y de México, oigan, qué buena noticia, porque entonces yo le voy a pedir 10 millones de dólares y seguramente mañana van a aparecer debajo de mi almohada, ¿verdad? Porque Dios dice. ¿Por qué no le piden eso? A ver si mañana les aparece. Pídanle un Ferrari, hermanos. ¿De verdad Dios dijo? Es muy grave decir Dios dice cuando Él no está diciendo nada. Y toda la gente, ¿saben qué estaba haciendo? Amén, aleluya, gloria al Señor, y poniendo así las manos como diciendo, yo recibo esa promesa, yo la recibo, y creyendo esas barrabasadas, barbaridades nacidas en el corazón del infierno. Ese señor de Venezuela prometiendo bendiciones a diestra y siniestra de su parte y diciendo que es de parte de Dios. Jeremías 23, 16, 21 y 22. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con ¿qué? Léanlo conmigo. Vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Ahora 21 y 22, por favor. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. En lugar de andarle prometiendo tonterías, lo hubieran exhortado a la santidad. Pero este señor, yo cuando lo he escuchado, jamás lo he escuchado que exhorte a la santidad. Pero ustedes van a recibir bendición, no importa si viven o no en pecado. Pero
Las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia. Y es lo que pensaba hablar hoy. Y ya todo se me fue en la introducción. Así que ya no dio tiempo. Tendremos que dejarlo para las siguientes semanas si el Señor todavía nos tiene aquí en la tierra. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y después continuamos. Como dijo ese falso profeta de una cadena de televisión, dinero primero, las cosas después. Dinero primero, milagros después. No. Obediencia primero, bendiciones después. Eso es lo que quiero que hablemos el domingo siguiente. ¿Podrán estar? ¿Les motiva el tema? ¿Les interesa? Sí. Damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú la has dejado por escrito y ella nos defiende de la mentira. Señor, sabemos que están pululando y están aumentando los falsos profetas y por desgracia las personas que los están creyendo, Señor. Sabemos que muchas personas que han ido, que van y que irán a congregaciones supuestamente cristianas, después estarán en condenación y muchos ya lo están, porque han preferido escuchar la mentira y creerla y vivirla, que vivir tu verdad, Señor. Pero no solamente queremos creerla, sino también ponerla por práctica, estar conscientes de que somos salvos por la fe en Cristo y es la única manera como tú nos das vida eterna, pero que todo verdadero creyente se entrega a ti en obediencia y en santidad, Señor. Cierra los oídos de las personas a las falsas enseñanzas de los falsos ministros, a ellos redargúyelos, Señor, muévelos al arrepentimiento, como has hecho con otros hermanos que eran profetas mentirosos y ahora son profetas verdaderos. Te pedimos por ellos y por las personas que los han creído, para que crean mejor tu verdad, se arrepientan y se salven. Por favor, te pedimos que nunca nos permitas desviarnos de la sana doctrina, sino que siempre la creamos, la enseñemos y la vivamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Gerardo, si gustas.